¿Habías considerado que la música puede sanar? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Methodist Dallas Medical Center. La música, esa cosa tan maravillosa y mágica. A mí me encanta la música. La verdad es que me gusta mucho. Desde joven me gusta la música. He tenido contacto con diferente tipo de música. Mi papá, que le gusta mucho también una música muy variada, desde una cuestión clásica o cubana o española. Yo escuchaba esa música cuando estaba chico, y ya después, cuando uno se revela un poco y ya no está escuchando lo mismo que escuchan los padres, empiezo a descubrir la música que en ese momento a mí me gustaba, y pues yo me fui hacia el rock, hacia el heavy metal, y luego hacia la trova, y luego hacia la electrónica. Total, he estado navegando por la música de una manera increíble y compartiendo con muchas amistades la música. Y la verdad es que eso es algo fantástico, y me encanta que el día de hoy vamos a hablar sobre la música. Y primero que nada, te saludo, Aide, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Me hiciste así como a sentir nostalgia, melancolía, porque te escuché hablar. Dices, cuando era joven, eres joven, déjame decirte. Por supuesto, pero me hiciste recordar los LPs. O sea, sí. Yo crecí en una casa donde no faltaban los discos, ¿no? Donde los ponía mi papá, mi mamá y nosotras, los de colores, ¿no? Y luego los cassettes, mi papá nos ponía cassettes. Como tú bien dices, los papás, pues él ponía lo suyo, ¿no? La música, le gustaba el mariachi, la música mexicana, la sinfónica. Ray Conniff. Raif Conniff, por supuesto, le encantaba, Chuck Mangione, etcétera. Y tengo muy bonitos recuerdos de esa música. Y obviamente uno empieza a desarrollar ese gusto. El radio, cuando grabábamos del radio, las canciones que nos gustaban y después las volvíamos a escuchar. En fin, los instrumentos musicales que... Pero todo esto, y por eso hoy vamos a estar platicando de la música, pero con esta palabra que va como juntito y pegado, que es la terapia. O sea, la música y la terapia van juntas, porque ahorita estábamos hablando de esta época en donde tenemos unos recuerdos increíbles con la música, pero hoy vamos a estar platicando de la música y de la terapia como juntas. Son un combo maravilloso para sumar bienestar. Y por eso quiero pasarte el micrófono, Paco, y que nos platiques ¿con quién vamos a estar hoy conversando de este gran tema? Así es, mira, bueno, tenemos una gran invitada. Su nombre es algo largo, pero lo vamos a resumir. Su nombre es María del Remedio Rodríguez, pero lo resumiremos en Reme. Y entonces aquí en confianza es Reme. Ella es pianista desde muy temprana edad y es licenciada en Derecho. Interesada desde siempre en sentir, observar e intentar comprender lo que la sensibilidad nos permite percibir en cada uno de los instantes de nuestra vida. Y una enamorada de la empatía, de lo que nos rodea. Pudo experimentar en sí misma, desde su infancia, qué efectos racionales y espirituales le producía la música. Las sucesiones sonoras, conteo numérico, ritmos, así como el devenir del sonido son parte sustancial de la música. Aplicando su propio sistema colorido y sonoro de enseñanza de la música, realizó una serie de dinámicas de musicoterapia, con el resultado de lograr efectos de sanación, de encuentro con uno mismo, de desatar nudos en nuestras mentes y alma.
a la par de introducirnos en el maravilloso mundo del que estábamos hablando hace un momento, de la música y, por supuesto, del aprendizaje de la música. Y bueno, pues a sanar con música colorida. Y bienvenida, Reme. Entonces, platícanos, por favor. Queremos saber más de la música y de la musicoterapia. ¿Cómo estás, Reme? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Se los agradezco muchísimo. Tener este espacio con ustedes para mí es un regalo de la vida. Muchísimas gracias. No, Reme, felices, Reme, de que estés aquí, y el regalo, pues tú nos lo das a Paco y a mí, pero también a todos los escuchas de este episodio que también son apasionados de la música y del bienestar. Y pues bueno, queremos que tú nos comiences a platicar qué es esto de la musicoterapia y si es lo mismo que me subo a mi carro y me pongo los audífonos o salgo a caminar y escucho música. ¿Cuáles son las diferencias? Platícanos un poquito de esto básico. Bueno, pues a lo mejor yo me puedo remontar a cuando yo era chiquita. Ajá. Mis aprendizajes del piano en la ciudad de Barcelona. Yo nací en Valencia, España, y desde muy chiquita me fui a vivir a Barcelona. Y me acuerdo que mis inicios en la ciudad de Barcelona y con el contacto de la música y toda la cultura que pues se respiraba en la ciudad de Barcelona, pues hizo mucha mella en mí. De hecho, me acuerdo que una cosa muy interesante y muy bonita es que una de mis mejores amiguitas era invidente. Uh-huh. Entonces, cuando yo veía que sus manitas se desplazaban por el piano de una manera muy certera e inclusive con un oído absoluto que fue desarrollando la chiquilla, pues yo en principio aprendí a darle gracias a la vida, ¿no? Y decir, Dios mío, que tenemos las posibilidades de poderlo hacer todo en la vida siempre y cuando tengas la ilusión, ¿no? Cuando yo vi esa personita que no hacía más que echarle ganas con su método Braille, me acuerdo que con su dedito tocaba las 2 teclas negras del piano y de ahí empezaba a desarrollar pues sonido tras sonido, ¿no? Aunado al solfeo, entonces, ¿qué nos pasaba a todas? Pues que íbamos implementando el oído con respecto a los 12 sonidos que tenemos en la escala occidental, que se llama dodecafónica. Entonces, cada sonido que escuchábamos con respecto a la sucesión sonora te producía o te provocaba un cierto bienestar o un rechazo. Entonces fue desde el principio, yo estaba muy chiquitilla, desde que vivíamos en Barcelona. Vi el influjo sonoro en nuestros cuerpos. Yo estaba muy chica. O sea, ¿qué es lo que sentía o qué sentíamos los chiquillos con las sucesiones que iban implementándose? Si ya sabemos que cada sonido es una frecuencia sonora, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el 440 Hz pertenece a la nota La. Uh-huh. Entonces, de ahí en más, pues vas checando cada una de la frecuencia, qué influjo sonoro tiene en ti, en tu cuerpo, y qué sucesiones de frecuencias llegando a tu organismo te producen una u otra cosa. Entonces, eso fue mi parteaguas con respecto a la música. Muy chiquita y muy chiquitina empecé a preguntarme, ¿por qué siento esto? ¿Por qué estoy escuchando, por ejemplo, el segundo concierto para piano y orquesta de Rajmáninov y me pongo chinita? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucesiones sonoras son? ¿Por qué escucho otra obra, por ejemplo, Gymnopédie de Satie? ¿Por qué siento eso? De la época del impresionismo. Entonces, poco a poco fui adaptándome a todos los sonidos que la música me iba regalando y vi el influjo que tenía esta en mí. Entonces yo decía, bueno, si esto es lo que yo siento, pues esto se puede extrapolar para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, toda la vida me la he pasado estudiando las sucesiones, el por qué una sucesión tiene determinado influjo, por qué una distancia interválica, por ejemplo, no es lo mismo una tercera mayor que una séptima, que suena muy raro, suena muy extraño, suena enigmático. Entonces, si eso lo extrapolas a lo que vamos sintiendo como seres humanos,
Entonces dices tú, oye, se puede establecer un efecto muy sanador con el sonido. Entonces, bueno, si se responde a tu pregunta, ese fue como que mis inicios de este estudio, que para mí es tan maravilloso. Wow, súper interesante, porque lo que dices o de lo que estás hablando es como de un descubrimiento. A ver, ya hay gente que hace estudios súper profundos al respecto y todo lo demás, pero tú de manera empírica, digamos, empezaste a analizar los efectos musicales sobre ti, para empezar, ¿no? Cuando eras pequeña. Claro. Entonces, eso habla de una conciencia muy interesante con respecto a lo que estás haciendo, lo que estás experimentando. Porque sí, como bien dices, hay muchas reacciones a diferente tipo de música, ¿no? Tan simple, tú escuchas un tan, 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 tan. O sea, son 3 tonos, se repiten, ¿no? Ajá. Pero ya te enmarcan en algo, en una situación en particular, ¿no? Y puedes escuchar otros tonos, tal vez más agudos, más fluidos, y te ponen en otro ambiente, ¿no? Y ya estás escuchando tú una canción y dices, ese es Harry Potter, o ese es el Carnaval de Animales, o ese es, no sé, Pedro y el Lobo. O sea, la música, por sus meros sonidos, sin que te digan nada al respecto, o sea, no te van a decir, antes de tocar la música, no te van a decir, esta pieza fue escrita por y representa tal. No, simplemente la empiezas a escuchar y empiezas a sentir. Y que tú lo hayas hecho, pues como que evidente en ti misma, al decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué es que yo estoy sintiendo cosas diferentes? Como decías ahorita, entre una nota y otra, se sienten cosas muy diferentes de lo que sí estamos acostumbrados a escuchar, o melódicamente nos agrada, y cuando se sale de ese agrado melódico, choca con nosotros y genera incluso una aversión, que es, por ejemplo, cuando estamos viendo una película de terror y meten música, muchas veces son como disonantes o discordantes ahí las notas, justamente para incomodarte, ¿no? Sí. Entonces es bien interesante que tú nos hayas platicado cómo desde pequeña te diste cuenta. Y aquí lo que me gustaría preguntarte es, una vez que ya descubres eso, ¿cómo es que dices, bueno, vamos a empezar a utilizar esto para sanar? O sea, en la presentación lo mencioné, eres licenciada en Derecho. ¿Qué pasó? Sí. O sea, ¿cómo fue que de música, luego a licenciada en Derecho y luego de regreso a la música? Pues es que de verdad que no solo mi cabeza gira en torno a la música, porque la carrera de Derecho a mí me ha ayudado a escanear situaciones, a escanear. Lógicamente la carrera de Derecho conlleva un montón de estudio, inclusive hasta de filosofía. Me encanta el saber el porqué de las cosas. Entonces, cuando aunas las dos carreras, que me la pasé, pues en España estudié como una loca, porque era muy difícil en principio acceder a las universidades españolas, porque ya ves que la cantidad de alumnos era extremo. Para mí fue muy difícil estudiar la carrera de Derecho, pero la hice a la par de la carrera de música. Creo que se complementan muy bien, porque la preparación que te da la carrera de Derecho a nivel, ¿cómo te diré yo?, cultura, pues es muy amplia, ¿no? Y te sirve para escanear. Si tú utilizas ese escaneo filosófico, ético, racional, y lo aunas a una numerología que implica la música, porque la música son números que estás contando todo el santo rato, fracciones numéricas, unidades y múltiplos. Entonces, para mí, en mi caso, fue como que la combinación perfecta, porque auné dos sistemas de conocimiento que se unieron en mí. Yo respeto mucho, porque cada quien te va a dar su punto de vista con respecto a ese tipo de estudios, ¿no? Pero en mi caso yo creo que era lo que yo necesitaba para poder analizar
todo, todo, absolutamente todo. Inclusive, soy muy sensible. Cuando estoy dando clases de piano, por ejemplo, y veo las caritas de las personas, enseguida me doy cuenta de qué es lo que les pasa. ¿Por qué están tristes? ¿Qué sienten? Y lo veo en el momento en que se sientan al piano y ponen sus manitas en el piano. Estoy hablando de gente con osteoartritis, estoy hablando de autismo, estoy hablando de terapias familiares. Llegó un día un matrimonio que yo me reí mucho porque estaban a punto de divorciarse. ¿Pero por qué? Porque no se entendían, el par de cabezones. Una era pispireta, el otro era racional. Pues tenías que haber visto trabajando en equipo por medio de la música, pues como que se dirimieron controversias. Dije, anda, la música también está sirviendo para eso. ¡Qué bendición!, ¿no? Entonces, si te sirve la contestación a la pregunta que me acabas de extrapolar, para mí fue la conjunción del escaneo con la sensibilidad. Entonces, pues bueno, me ha servido, yo creo que para darme cuenta de en qué puedo ayudar yo a los demás, ¿no? Wow. No, definitivamente, como qué complemento, como tú bien dices, ¿no? Estudiar derecho, la música, y cómo estas dos cosas se complementaron para llevarte a encontrar un llamado y una vocación. Y yo te quiero preguntar, bueno, ok, estudiaste derecho, estudiaste música, pero quiero enfocarme en esta parte de música y como dije en un inicio, ligarla con esta palabra de terapia. ¿Cómo fue que entonces tú ya sentías, ¿no? Lo que te hacía sentir la música, pero empezaste a decir, esto se puede utilizar en sanar? Y pusiste ahorita un ejemplo, ¿no? Una pareja que no se entendía y hablaste de osteoartritis o autismo. ¿Cómo fue ese salto, ese brinco de decir, quiero llevar mi carrera de música, porque tú eres, acabas de decir, las clases de piano, eres música, a sanar, a que sea una terapia para encontrar un mejor resultado en salud? Bueno, ahí te voy a hablar con mucha humildad, porque la que aprendí fui yo. Me acuerdo una vez que llegó una amiga mía que tenía un hijo autista, que en paz descanse, porque el chiquito se fue al cielo, ¿no? Pero es que llegó mi amiga y me dijo, Reme, venimos a enseñarte. ¡Ah, fregón! ¡Maravilloso! Aquí estoy dispuestísima. Reme, somos tus maestros, vamos a enseñarte. Y yo, con los ojos, el corazón, el alma abierta, para que me enseñaran. Esos fueron mis inicios. O sea, yo he sido, soy y seré alumna. Aprendes más escuchando, viendo las necesidades de los demás y sobre todo viendo que esas personas que acuden a ti, acuden porque te van a enseñar algo, pero ellas no se dan cuenta. Ellas vienen con la idea de que vamos a compenetrarnos para poder encontrar una solución. Entonces no estamos hablando de maestro-alumno, estamos hablando de compaginar energías para poder sanar por medio del sonido. Okay. Entonces, con mucha humildad te digo, mi humildad ante todo, yo soy alumna, constantemente estoy aprendiendo de los demás. Prefiero aprender de los demás. No sé si sirva el abordaje. Sí. Y lo interesante, por ejemplo, ahí de lo que nos platicas es cuando ellos llegan y te dicen, por ejemplo, te venimos a enseñar cómo es que tú dices, ok, estoy como alumna, pero que te das cuenta que la música puede aportar mucho también. Es decir, que en ese intercambio de ideas y de emociones entra el factor musical. O sea, ¿cómo es que te das cuenta que la música puede apoyar o puede ayudar a la otra persona además de a ti? Pues es que es lo que llevo sintiendo desde que tenía 6 años. Ajá. Entonces, pues ya es como que parte de mi ser. Entra una persona al recinto musical
y enseguida me di cuenta de qué es lo que quiere, hacia dónde se dirige. Entonces es una cosa muy curiosa, pero eso es porque la vida nos está regalando ese cauce para poder fluir en él. ¿Sí me explico? Es algo mágico. Te prometo que yo no me puedo imaginar que el efecto sanador de la música empezara por mí misma. Uh-huh. Teniendo empatía con los demás. Eso sí, tiene que haber un cauce muy limpio de generosidad, de liberación, de empatía con los demás, el yo, el ego. No debe existir eso para nada. Debes dejar que fluya lo que tiene que fluir en ese instante, pero siempre bajo un cauce de mucho amor. Vas a decir, esta mujer está un poquito energetizada en, no sé, en las energías cosmológicas, pero es que sí, porque la música, cuando tú te sientas, por ejemplo, al piano, uh-huh, y dejas que lo que tienes que mostrar a los demás aparezca, sin el yo, aparece magia. Pero para eso tenemos que tener ausencia de yo. Hay que tener mucha humildad y dejarse llevar en lo que la vida quiere que en ese momento tú le compartas a la persona que está contigo. O sea, es una cosa muy bonita. Pero eso sí, ausencia de yo y ausencia de ego. Eso no sirve para nada. Humildad, mucha humildad. Oye, mucha humildad, y yo voy a agregar sensibilidad. O sea, yo estoy escuchando a Reme, estoy viendo a Reme para los que están viendo este episodio por YouTube, pero bueno, otros que nos están escuchando, y siento y percibo esa pasión, esa energía, como bien dices, y esa sensibilidad tuya, que yo creo que se hace es exponencial gracias a esa humildad, como tú dices, y ese olvido del yo, porque entonces estás conectada, o sea, amas lo que haces y estás conectada con esta persona que llega contigo, como tú dices, que tú sientes que es a lo mejor lo que le hace falta, lo que está viviendo en ese momento, y cómo a través de la música conectas y ayudas para esa mejoría del bienestar, para ese alcance de una vida con más calidad, con más felicidad. Y yo creo que eso es un tremendo recurso, utilizar la música con esa sensibilidad y humildad para que nuestra vida sea mejor, para que nuestra vida tenga más, por supuesto, salud. Entonces, este tema de verdad está muy, muy interesante. Vamos a profundizar más en esta parte de la musicoterapia y entrar como al detalle para todos los que se están escuchando en el siguiente episodio. Entonces, estamos aquí ya como que esta fue la introducción, Reme, de entender lo que es el valor de la música, lo que nos hace sentir, el valor del guía, del terapeuta, con esa pasión, con esa humildad. ¿Y qué les parece, Paco y Reme, si seguimos platicando de este tema en el próximo episodio para entrar en detalle, ahora sí que cómo practicar esta musicoterapia? Perfecto. A ver, yo voy a poner igual y de una vez un reto para Reme. Para arrancar el siguiente episodio, si nos puede demostrar cómo mediante la música nos puede llevar de un estado de ánimo a otro, o cómo nos puede hacer sentir cosas diferentes con diferente música. Ay, Dios mío, me vas a poner a improvisar aquí, por Dios. Sí. Yo quiero que de pronto me toques una pieza que me haga sentir nostalgia tal vez, o tristeza, o alegría, o no sé, ahí demuéstranos cómo la música nos mueve. ¿Te parece? Ay, Dios mío, Paco, me estás metiendo a mí en una especie de, como dicen en España, un atolladero. Pero ¿sabes qué? No pienso leer ninguna partitura. Lo que se puede improvisar, si me equivoco, pues me equivoco. No pasa nada. Muy bien, perfecto. Así vamos a arrancar entonces el siguiente episodio. Por lo pronto, muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, estar atentos para la siguiente semana, seguir con la profundización de este gran tema de la musicoterapia. Gracias. Hasta el próximo episodio.